¿Cómo está? Bienvenido a la jugada crítica de Telesur. Vuelve a ponerse de relieve el diferendo en torno al archipiélago de las Malvinas, como parte de su nueva estrategia de política exterior y de defensa conocida como la revisión integrada. El primer ministro británico Boris Johnson propone reforzar la militarización de las islas cuya soberanía reclama Argentina. ¿De qué va dicha estrategia? ¿Por qué ahora? ¿Qué implicaciones geopolíticas tendría una movida de esta naturaleza? Desplegamos el tablero, inicia la jugada. Como le contaba, el pasado 16 de marzo Argentina instó a Reino Unido a escuchar a la comunidad internacional por la cuestión Malvinas. El gobierno de Buenos Aires volvió a fijar postura después de que el Ejecutivo británico anunciara su intención de mantener la presencia militar en el archipiélago del Atlántico Sur. A través de un comunicado, la administración de Alberto Fernández criticó la propuesta del primer ministro Boris Johnson en la presentación de la nueva estrategia británica de política exterior y de defensa conocida como la revisión integrada. Vamos a repasar parte del texto. El propósito primordial de esta revisión, la más completa desde la Guerra Fría, es hacer que el Reino Unido sea más fuerte, más seguro y más próspero al mismo tiempo que defiende nuestros valores. Frente a la presentación realizada hoy por el ministro británico Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, en la que expuso una revisión integrada de seguridad, defensa, desarrollo y política exterior, la República Argentina sostiene una vez más que el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional que promueve el fin del colonialismo en el mundo. Las consideraciones postuladas por el primer ministro Johnson reiteran la tradicional mirada colonialista del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y también el conjunto de posesiones británicas alrededor del mundo. Para Argentina, no expresan novedad respecto de la política colonial británica. La Argentina denuncia en forma permanente que uno de los objetivos principales del Reino Unido es sostener una base militar en Malvinas. Es una circunstancia que los países del Atlántico Sur, de América Latina y África, que conforman la zona de paz del Atlántico Sur, han planteado como una amenaza para toda la región. Ante las declaraciones de Boris Johnson en el Parlamento británico, Argentina reitera su condena al colonialismo, a la ocupación ilegal de las Islas Malvinas y a la presencia de la base militar británica en el Atlántico Sur. Reitera que el único camino para la resolución del diferendo de soberanía es el diálogo bilateral en los términos planteados por las Naciones Unidas. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área, acción contraria a la resolución 31/49 de esta Asamblea. Vamos a sumar a continuación información de nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota desde Buenos Aires. Hola Juan Carlos. Muchas gracias. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron usurpadas por la corbeta británica Clio, comenzando así la historia de un largo colonialismo británico en el Atlántico Sur que se prolonga hasta nuestros días. La Argentina, atravesada en ese entonces por enfrentamientos internos, no realizó ningún intento militar por recuperarlas. El 28 de septiembre de 1966, un comando formado por 18 personas realizó una ocupación simbólica de las islas denominada Operativo Cóndor, desviando un avión de aerolíneas para reivindicar la soberanía argentina allí. El 2 de abril de 1982, la dictadura militar que gobernaba ilegalmente el país intentó recuperarlas y las ocupó hasta el 14 de junio de ese mismo año, cuando vergonzosamente los militares argentinos se rindieron ante los británicos, dejando un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. Desde siempre los gobiernos constitucionales reclamaron la soberanía de las islas, basándose además en la resolución 2065 de la ONU, en donde se reconoce la existencia de una disputa de soberanía e invitando a ambos países a encontrar una solución pacífica y definitiva del litigio. Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado este llamado al cual el Reino Unido se ha negado.
Ahora Boris Johnson, premier inglés, informó que su país incrementará su arsenal nuclear, algo que no se hacía desde la Guerra Fría, y violando así el artículo 6 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que ese país había firmado, mientras que a Irán o a Corea del Norte se los condena por medidas similares. También se ratificó la presencia militar en las islas, lo cual inquieta no solo a la Argentina, sino a toda la región. Pero claro, las Malvinas, ubicadas a 500 kilómetros del territorio, no solamente son ricas en fauna histícola, sino también se presume que en petróleo, lo que aumentó las apetencias británicas sobre ellas. A lo cual también se le agrega su ubicación geopolítica, puerta de entrada y de control no solo de la Antártida, sino también de los mares del sur, situación que favorece al Reino Unido y a su mayor aliado, los Estados Unidos de Norteamérica, y a sus socios europeos de la OTAN. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Marcamos la primera de nuestras pausas hoy. Vamos a primeramente repasar cuál es la jugada estratégica que nos hemos planteado para que participe. Dice, ¿qué mueve a Reino Unido a reforzar justo ahora su presencia militar en el archipiélago de las Malvinas como parte de su nueva estrategia de política exterior y defensa conocida como Integrated Review o revisión integrada? Denos su criterio, participe con nosotros, vea el mapa que siempre ayuda. Marcamos pausa, ya volvemos. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. La señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en más de 25 países. Te mostramos la realidad del mundo con una perspectiva latinoamericana y confiable. La ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Telesur, nuestro norte es el sur. Esos hombres y mujeres a los que damos honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagrados valores de nuestra historia. Ellos murieron luchando contra el colonialismo y el neocolonialismo. Ellos murieron luchando contra el racismo y el apartheid. Ellos murieron luchando contra el saqueo y la explotación de los pueblos del tercer mundo. Para ellos, gloria eterna. 23 de marzo de 1988. Batalla de Cuito Cuanavale. Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Na próxima edição estaremos conversando com o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde do governo Lula, sobre o colapso hospitalar no Brasil. Latitud Brasil con Beto Almeida. Miércoles. Solo por Telesur. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a la doctora Cristina Boullosa, genetista. Muchos de los casos que hemos visto de pacientes jóvenes que no tenían ninguna enfermedad agregada y que inclusive eran deportistas y terminaron con muerte súbita en un respirador o con complicaciones en terapia intensiva, todos tenían una susceptibilidad genética. Entrevistada por Aisa García. Jueves, solo por Telesur.
tal si hacemos una pequeña línea de tiempo sobre el tema Malvinas y su ilegal ocupación por parte del Reino Unido? El 2 de enero de 1833 entró en la bahía la nave de guerra británica Clio. Su comandante, John James Onslow, le comunicó al gobernador argentino José María Pinedo sobre la toma de posesión de las islas en nombre del rey de Inglaterra. Pinedo, al mando de la corbeta Sarandí, intentó impedir dicho acto de agresión, pero se vio superado en número y optó por embarcar a sus hombres. Así se consolidaba la ocupación de las islas por parte del Reino Unido. El 2 de abril de 1982, durante la última dictadura cívico-militar, tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago para recuperarlo. Comenzó el conflicto bélico conocido como la Guerra de Malvinas, que terminó el 14 de junio de ese mismo año, cuando el teniente y represor Luciano Benjamín Menéndez firmó la rendición, y gracias a lo cual Gran Bretaña restableció su administración sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La última dictadura cívico-militar argentina supuso ingenuamente que Estados Unidos se pondría de su lado en la escalada militar con el Reino Unido debido a su lucha conjunta contra el comunismo. Fue un error estratégico para la junta militar, ya que demostró que la alianza Washington-Londres era mucho más sólida que devino, factor crucial en el resultado del conflicto armado. En sus memorias, la ex primera ministra británica Margaret Thatcher realza la supuesta importancia del triunfo británico en Malvinas, que le permitió perpetuarse por 2 periodos más en el poder, en un momento de intensas contradicciones internas que representaban un factor de inestabilidad social en el país europeo. La ex premier conservadora rechazó toda posibilidad de solución negociada frente a la usurpación del territorio argentino. Llegó incluso a cometer el peor crimen de guerra de todo el conflicto, el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, en que perecieron al menos 320 argentinos. Con ello, la corona británica dispersaba la propuesta de paz realizada por el entonces presidente del Perú, Belaúnde Terry, y avalada por Argentina y Estados Unidos. Numerosos estudios soviéticos, estadounidenses y británicos han podido constatar que la plataforma submarina que une las islas al territorio continental de Argentina es una de las zonas potencialmente más ricas del mundo en materia de explotación de hidrocarburos. En 1976, el informe Shackleton entregado al gobierno británico se detallaba el potencial económico del archipiélago en materia de comercio y de pesca, sin contar las posibilidades de despliegue militar que le posibilita en la zona. ¿Y cómo se expandió territorialmente Reino Unido por el mundo? Ese es otro elemento quiero decir, que tenemos que tener en cuenta cuando ponemos sobre el tablero geopolítico el tema Malvinas. ¿Qué vestigios quedan de la colonización británica, sobre todo en nuestro continente? Vayamos al mapa. Vestigios de la colonización británica en América. Entre los siglos XVI y XVIII, nacientes estados-nación europeos como España, Portugal, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Dinamarca se enlistaron en una carrera por la obtención de territorios en el continente americano. Las razones eran principalmente económicas. Buscaban fuentes de materias primas y la apertura de rutas comerciales tras los mal llamados viajes de descubrimiento, como los realizados por Cristóbal Colón en el siglo XV. La posesión de estos territorios también les daba a estos países un importante agregado geopolítico que los erigía como potencias hegemónicas. En el caso del Imperio Británico, su fundación a finales del siglo XVII es considerada por historiadores como el punto de partida de la expansión del Reino Unido, con numerosos territorios bajo su control. En América podemos mencionar Anguila, Antigua y Barbuda, Bermudas, Canadá, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Barbados, que aunque se añada a la lista como parte de la Mancomunidad de Naciones, en septiembre de 2020 su gobierno anunció que a partir de noviembre de 2021 se convertiría en república. Las Islas Malvinas, Reino Unido se las arrebató por la fuerza argentina en 1833 y desde entonces las administra ilegalmente como un territorio británico de ultramar. Y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, también arrebatadas por Londres a Buenos Aires en el contexto de la Guerra de Malvinas en 1982. El territorio de Malvinas es un archipiélago compuesto por más de 200 islas. Está situado en la plataforma continental de América del Sur
dentro del sector del mar epicontinental del Océano Atlántico Sur, perteneciente al mar argentino. Este conglomerado insular, en el sureste de la Argentina, totaliza una superficie de poco más de 12.000 kilómetros cuadrados. Al igual que en otras islas del Atlántico Sur y de la Antártida Occidental, abunda allí la fauna litoral. Su economía está basada en la pesca y la ganadería, especialmente en la cría bovina. En 1993 se anunció la presencia de una zona petrolera de 200 millas alrededor de las islas. Los primeros sondeos sísmicos sugieren la posibilidad de reservas sustanciales capaces de producir 500.000 barriles de petróleo por día. Recientemente descubrieron cuencas petroleras al sur y al norte del archipiélago. Lo anterior define una parte de su relevancia geopolítica que no solo se limita a la posesión de hidrocarburos, sino de minerales, nódulos o yacimientos polimetálicos, además de que se trata de uno de los reservorios mundiales de agua dulce. Sepa que el Antártico contiene casi el 80% de las reservas planetarias de agua dulce, lo cual le otorga preponderancia estratégica para la humanidad. Este archipiélago es igualmente un pasaje interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, por lo cual se convierte en potencial vía alterna al Canal de Panamá. El control de las Islas Malvinas permite la posible explotación de recursos en el territorio antártico, lo mismo que los derivados de la extensión de la plataforma continental de 200 a 350 millas marítimas. A Reino Unido le brinda la posibilidad de convertirse en un estado ribereño en el Atlántico Sur, razón por la que se niega a devolverlas. Comienza el análisis en nuestra jugada crítica. Nos acompaña desde la Argentina Víctor Hugo Foresi, excombatiente de Malvinas, lo tenemos a través de la línea telefónica, y Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. A ambos les doy la bienvenida y justo con Héctor es que quiero comenzar. Te saludo en nombre del colectivo de la jugada, Héctor, y voy a citar nuevamente las palabras del primer ministro de Reino Unido cuando propone esta revisión. El propósito primordial, dice, es la más completa desde la Guerra Fría: hacer que Reino Unido sea más fuerte, más seguro y más próspero, al mismo tiempo que defiende sus valores. ¿Cómo interpretas tú, refiriéndote, por supuesto, circunscribiéndonos a la cuestión Malvinas, estas palabras del premier británico? Buenas tardes, Rey. Buenas tardes a todos. Jugada crítica. Bueno, compañero que es excombatiente, que seguramente tendrá muchas cosas muy interesantes para decir. Lo que uno desprende rápidamente lo podría definir en algunos términos que incluso se han planteado en el informe que ustedes han hecho. Se podría hablar de colonialismo, se podría hablar de imperialismo, se podría hablar de piratería a secas, con esta costumbre que nos tienen los británicos histórica de apropiarse de lo que no es suyo, de usurpar los territorios y de robar los recursos naturales de esos territorios. Realmente el discurso de Boris Johnson es un discurso que va en contra de todo el sentido común de la comunidad internacional, que rompe con las resoluciones de Naciones Unidas, que rompe con el derecho internacional y que tiene algunos resabios de esa estrategia que ustedes también señalaban. Usó el thatcherismo para perpetrarse en el poder, para salir de una situación muy angustiante en la que estaba Margaret Thatcher, en la que estaba el Reino Unido en ese momento por la situación económica y en la que estaba el gobierno de Margaret Thatcher, y la guerra le permitió a ella perpetuarse, salir, esquivar esa situación conflictiva políticamente que tenían. Las declaraciones de Boris Johnson parecen ir en esa línea, un acto más de demagogia de un primer ministro, autoritario, demagógico, que intenta ahora evadir todas sus responsabilidades de lo que dejó la pandemia en el Reino Unido, volviendo la mirada a la política exterior, volviendo la mirada a una actitud belicista contra un país que lo único que reclama es diálogo. Diálogo para reclamar además su soberanía, que es incuestionable,
en las Islas Malvinas, una soberanía que se reclama en casi toda la región, porque el reclamo de Malvinas dejó de ser un reclamo solo argentino, sino que pasó a ser de toda América Latina. Muchas gracias, Héctor. Como siempre, te invitamos a que te mantengas unos minutos más con nosotros. Y como bien decía, seguramente Víctor Hugo tiene muchos aspectos interesantes que traer de su memoria a nuestros días. Víctor Hugo, lo saludo en nombre del colectivo de la Jugada Crítica. Tomando como preámbulo estas palabras de Héctor Bernardo, le invito a repasar qué momentos de la Guerra de Malvinas vienen a su mente cada vez que tocamos este tema, cada vez que a sus oídos suena este tema, cada vez que a sus oídos llega una noticia de Reino Unido, como por ejemplo esta de fortalecer la presencia militar en el archipiélago. Buenos días, Ray. Es un gusto estar en el programa. Saludo también a Héctor, le mando un abrazo. Y lo que viene en la memoria, cada vez que ocurren situaciones similares a las que estamos analizando, es la impunidad, la soberbia, la arrogancia con que se manejan los imperios y se han manejado a lo largo de la historia en función de apropiarse de lo que no les pertenece y hacer de ello una civilización histórica. Recién hablaba muy bien Héctor del tema del colonialismo y la piratería, pero Ray, fíjese que llamativo. Tanto la piratería como el colonialismo fueron parte reivindicada de la historiografía oficial inglesa, británica en realidad, y lo tienen como un valor a resguardar. Y más allá de las épocas, pareciera ser que aplican constantemente la misma metodología en función de resguardo de sus intereses, avasallando los intereses de los demás. Y los demás son víctimas de esta actitud británica a lo largo de la historia, pero siguen aplicándola constantemente en virtud de lo que ellos llaman la legítima propiedad, que se supone parte de un análisis de la historia que es totalmente inadecuado, improcedente, que no tiene sentido y capaz es argumentativamente imposible de avalar. Sin embargo, lo siguen haciendo porque hacen uso y abuso de lo único que puede corresponder para aplicar este supuesto derecho, que es la fuerza bruta. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Héctor, el tema de la presencia militar ahora digamos que tiene una novedad y es la cuestión nuclear, de la que muy poco se habla. Cómo Reino Unido es poseedor de un arsenal nuclear que, como bien decía nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota, pasa inadvertido en comparación con otros países que les resultan incómodos a Occidente y entonces sí son linchados a nivel internacional y mantienen prendidas las alarmas, ¿no? ¿Por qué Reino Unido no? Porque Reino Unido es un socio estratégico de la principal potencia hegemónica belicista, que además es la principal potencia hegemónica comunicacional, que es Estados Unidos. El discurso del imperialismo norteamericano llega a cada rincón de nuestro planeta poniendo valores que ellos quieren instalar y diciendo quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes pueden tener armamento nuclear, quiénes pueden resistir una invasión y quiénes no, qué países merecen ser bloqueados, qué países merecen ser atacados y cuáles no. Recordemos que recientemente Estados Unidos realizó ejercicios militares con el Reino Unido en cercanía de las Islas Malvinas, y recordemos también que Joe Biden, cuando fue senador, reivindicó la usurpación de Malvinas por parte del Reino Unido. La base que el Reino Unido tiene en Malvinas, que es una base militar enorme, que tiene un armamento desproporcionado, que además tiene estos submarinos nucleares rondando ese territorio, es una base también de la OTAN. Y desde ahí tienen su mirada estratégica hacia los recursos naturales que ya están saqueando
de las Islas Malvinas y sus mares circundantes, y también los recursos naturales de la Antártida que están en la mira del Reino Unido, y el paso bioceánico como un paso geopolítico fundamental. Todo esto en consonancia con los intereses de Estados Unidos. Entonces uno ve cómo ese eje, que muchas veces es Estados Unidos, Reino Unido e Israel, se consolida y violan sistemáticamente el derecho internacional y todas las resoluciones del derecho internacional. Y después demonizan a quien quieren. Solo por dar un último detalle y pasarle la palabra nuevamente a ustedes, recordemos que la dictadura militar que realizó esa guerra de Malvinas y que expuso a muchísimos jóvenes argentinos a una guerra que era totalmente desproporcionada, era una dictadura militar pro-yanqui, era una dictadura militar neoliberal que con Martínez de Oz a la cabeza instaló un modelo de pro-norteamericano, pro-neoliberal, y que después, cuando se sintió asfixiado, porque los efectos de ese modelo económico y de la masacre que realizaron en Argentina los asfixiaba, fueron en busca de una guerra para tratar de sostenerse en el poder, pero eso no les resultó. Pero esa guerra en la que buscaron, supongo que te estás refiriendo a la guerra de Malvinas, ¿realmente le convenía a la dictadura cívico-militar ganarla en nombre de Argentina, teniendo en cuenta esos antecedentes que me estabas dando de que era un poder de facto pro Estados Unidos? Y Estados Unidos, también la historia lo dice, siempre ha sido mucho más aliado a Londres que a Buenos Aires. Argentina esperaba también que Estados Unidos respete el TIAR, el tratado que es parte de la OEA, que dice que todos los países de América deben unirse para defender, pero obviamente prefirió aliarse a su aliado, valga la redundancia, de la OTAN para quedarse con ese territorio, para agredir a una dictadura. Después Estados Unidos tuvo un discurso supuestamente antidictaduras, pero fue quien fomentó las dictaduras del Cono Sur. Mañana se cumple un aniversario del golpe militar y la semana que viene un aniversario de la guerra de Malvinas. Realmente dos hechos terriblemente trágicos para la sociedad argentina, que dejaron heridas muy profundas, que muchos de sus responsables no pagaron con la cárcel como deberían haber pagado, pero que muchos sí fueron, cuando llegó algún gobierno democrático, fueron castigados como se debería. Y desde el regreso de la democracia, y esto lo quiero remarcar, desde el regreso de la democracia, Argentina se ha encaminado por el reclamo de la paz. Argentina nunca volvió a plantear la posibilidad del conflicto, plantea el diálogo, plantea la paz, plantea el respeto al derecho internacional, plantea el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, plantea el respeto a las resoluciones como la de la CELAC, que dice que América Latina es una zona de paz, o las resoluciones de la zona de paz del Atlántico Sur, que también dicen que este territorio es zona de paz, pero como suele pasar en las relaciones internacionales, mientras los países más chicos respetan el derecho internacional, los países más poderosos lo violan sistemáticamente y no le interesa ese respeto solo en sus discursos. El hecho de que continúe Reino Unido violando sistemáticamente estos principios a los que estabas haciendo alusión, Héctor, le sumamos algo sobre lo cual estábamos reflexionando hace minutos, y es la presencia de arsenal nuclear. ¿Qué peligros se ciernen, no solo para Argentina, sino para todo el continente con este escenario? La proliferación de armamento nuclear es terrible para toda la región, es terrible para el mundo,
y vemos cómo, como señalaba recién, países poderosos como Estados Unidos, el Reino Unido o Israel siguen ese desarrollo nuclear, mientras que señalan con el dedo a otros países diciendo que no tienen derecho a armarse porque ellos quieren ser los únicos que tengan ese armamento y así poder imponer sus políticas y sus deseos a otros pueblos. Realmente es un peligro, es una amenaza, no solo para Argentina, sino para toda América Latina, es una amenaza para los países de la región que también tienen derechos claramente sobre la Antártida y que el Reino Unido los quiere usurpar. Es un peligro para la paz en toda la región y en todo el mundo, y además es una amenaza, como dije hoy, a un país que lo que está pidiendo es diálogo. Mientras Argentina pide diálogo y pide sentarse y recorrer el camino de la paz, Boris Johnson dice: voy a armarme con más armamento nuclear, voy a armar esa base militar que existe en el Atlántico Sur con más armamento nuclear y voy a seguir desafiando cada uno de los aspectos del derecho internacional porque soy poderoso y quiero hacerlo. Simplemente por ahí pasa, porque no respetan ninguna de las resoluciones, ni la de no proliferación de armas nucleares, ni las resoluciones que dicen que no debe haber ningún cambio en la zona de conflicto, ningún cambio unilateral, ni las resoluciones que dicen que esto se debe resolver a través del diálogo bilateral. Ninguna de las resoluciones de la ONU respeta el Reino Unido, pero después se encargan en su discurso de señalar a los países que no les son afines, señalarlos con el dedo y decir allí no se respeta el derecho. Pero ellos son constantes violadores del derecho internacional. ¿Se aleja cada vez más entonces ese diálogo anhelado por Argentina? Mientras haya un primer ministro como Boris Johnson, un primer ministro demagógico que además, como decía hoy, intenta escapar de todo el conflicto que él mismo se generó al no atender la pandemia como correspondía, mientras haya esa estrategia al estilo Margaret Thatcher de tratar de desviar la mirada del pueblo británico hacia la política exterior y con eso distraerla de la problemática local, se aleja la posibilidad del diálogo. Pero yo no tengo dudas, porque además lo ha afirmado el presidente, el canciller y todos los responsables de aquí de Argentina, que nuestro país va a seguir por el camino del diálogo, va a seguir por ese camino constante para llegar a la paz. Muchísimas gracias, Héctor. También le agradezco muchísimo a Víctor Hugo su testimonio brindado para la audiencia de Telesur en esta jugada crítica. Hasta la próxima. Marcamos nuevamente la pausa. Recuerde, en redes sociales planteamos una jugada estratégica, la vamos a repasar. ¿Qué mueve a Reino Unido a reforzar justo ahora su presencia militar en el archipiélago de las Malvinas como parte de su nueva estrategia de política exterior y defensa, conocida como Integrated Review o revisión integrada? Denos su criterio, participe con nosotros. Una pequeña pausa y volvemos. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a la doctora Cristina Boullosa, genetista. Muchos de los casos que hemos visto de pacientes jóvenes que no tenían ninguna enfermedad agregada y que inclusive eran deportistas y terminaron con muerte súbita en un respirador o con complicaciones en terapia intensiva, todos tenían una susceptibilidad genética. Entrevistada por Aisa García. Jueves. Solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar.
con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. एक बजे से लेकर सुबह 5 बजे 6 बजे तक काम करते रहते थे, फिर सोते थे 5 बजे से 1 बजे तक। वहाँ पे मारते वारते थे खूब। बोलते हो, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भी एक छोटा लड़की हूँ। कोई अफसोस करो मेरी बातों पे, मेरे शक्ल पे, और मुझे ऐसे बोलो। সেই দিন রাতে আমাকেও এক দুজনের কাছে বিক্রিও করে দেয়। ওখান থেকে খেতেও পারছিলাম না, এমনকি পেটটাও করতে পারছিলাম না, বাথরুমও করতে পারছিলাম না। Domingo. Solo por Telesur. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. 23 de marzo de 1967. Asesinan a Otto René Castillo. Prosigue el análisis en nuestra jugada crítica el doctor Julio Gambina, experto en temas de economía mundial. También integró la presidencia del CEPLA, la Sociedad Latinoamericana de Economía y Política y Pensamiento Crítico. Nos acompaña ahora también desde la Argentina, Julio. Ahora vamos a pensar en clave geoeconómica, pero pensando en las Malvinas, porque materiales que nos antecedían nos decían las bondades que tiene ese territorio insular y que hace pensar que por esa, entre otras razones geopolíticas, Reino Unido, lejos de aceptar sentarse a una mesa de diálogo con el gobierno de Argentina en torno a esta cuestión que ya trae varias décadas, pues asume posturas como la belicista. ¿No opina usted? Bueno, un gusto hablar contigo, Rey. Y sí, el tema trasciende a la Argentina, incluso a la región de América Latina y el Caribe, y se proyecta a nivel mundial. Hay que pensar en términos históricos, en términos del nuevo papel que aspira Gran Bretaña en el sistema mundial para contribuir desde Gran Bretaña a un orden desde el desorden mundial actual, y el lugar geográfico que tienen las Islas Malvinas. Son las tres dimensiones de lo que tiene que ponerse en juego. Primero, lo histórico. La guerra de Malvinas en el año 82 consolidó el poder de restauración conservadora de Margaret Thatcher, que era una dirigente política impopular para entonces, que venía haciendo un profundo ajuste y una transformación regresiva de la economía británica, y con la guerra de las Malvinas restableció poder político en su territorio y se constituyó como una estratega del sistema mundial. En dupla con Ronald Reagan consolidaron en los primeros años de la década del 80 esto que hoy llamamos neoliberalismo y que está en crisis. Entonces esa es una dimensión muy importante. Las Malvinas contribuyeron a consolidar el poder geopolítico, económico, no solo británico, sino del neoliberalismo a escala mundial. Esta política de potenciación de la liberalización económica. Recuerden esta expresión porque es la que acaba de señalar Boris Johnson sobre Bretaña para potenciar la democracia liberal y la libertad de mercado, la liberalización de la economía mundial. La otra cuestión importante es que Gran Bretaña acaba de salir de la Unión Europea
y por lo tanto si en los últimos tiempos tenía un lugar subordinado o en disputa con Alemania, con Francia, dentro de la Unión Europea, desde el Brexit, que empezó a amasarse ya hace unos cuantos años, desde el 2016, son más de 5 años de amasar una salida de la Unión Europea, bueno, Gran Bretaña busca un lugar en la construcción del nuevo orden económico, político, social mundial. Y desde el punto de vista estratégico, que lo que representa las Islas Malvinas están en un enclave geográfico fundamental para cualquiera que intente disputar el sistema mundial. Piensen que está a un paso de el cruce bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Pero además las Malvinas es una punta de lanza, están en clara orientación y dirección a la Antártida. Y la Antártida es un territorio... Por muchas razones. Miren, incluso hoy, Día Internacional del Agua, cuando el agua está en plano mundial, cuando hay luchas por el agua, cuando el agua tiene un valor tan estratégico como en otras épocas lo tuvo el oro, pensar en la Antártida, la reserva que eso supone en materia de agua, de recursos estratégicos, bueno, eso nos hace pensar en esta dimensión geográfica de la localización de las Islas Malvinas. Por eso creo que hay que mirar estas tres cuestiones: lo histórico, el papel de Gran Bretaña en la nueva situación mundial y la territorialidad que supone las Malvinas en un planeta que está en disputa, en la lógica de disputa de poder del nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial, Julio, y en esa disputa de poder, ¿cómo se inserta Reino Unido hoy? Atravesado por la pandemia del nuevo coronavirus, pero recién salido también de la Unión Europea con el Brexit. Claro, yo creo que hay que ver lo que dicen las autoridades británicas. Ellos dicen, nosotros queremos intervenir en la construcción del nuevo orden, porque dice, el orden actual está viejo. El orden actual es un orden que responde a una época, a la época de la Guerra Fría. Está hablando de los 60, 70, 80 del siglo pasado. Digamos que desde ese momento de la Guerra Fría es como que ya han pasado mucho tiempo. Estamos casi en medio siglo desde la Guerra Fría hasta la actualidad. Y en ese marco surgió un orden mundial. Surgió una hegemonía, que es la hegemonía principalmente de Estados Unidos, y un debate que había en el marco de la Guerra Fría entre capitalismo y socialismo. Bueno, hoy estamos lejos de eso, sobre todo con la caída de la Unión Soviética en el año 91, el desarme del campo socialista, y por lo tanto aquella guerra fría ha quedado en el camino y Gran Bretaña dice, nosotros queremos volver al ruedo de la discusión. No nos olvidemos que Gran Bretaña es potencia imperialista hegemónica del sistema mundial antes de que lo sea Estados Unidos. O sea que si Estados Unidos ocupa el lugar de preeminencia a la salida de la Segunda Guerra Mundial, a quien desplaza de la hegemonía política, económica mundial es nada menos que a Gran Bretaña, y por eso Gran Bretaña intenta restablecer su capacidad de dominación, y para eso la jugada, que está en pleno proceso, es salirse de la Unión Europea para intentar recuperar autonomía, soberanía desde Gran Bretaña y volver a ocupar un lugar en el sistema mundial. Digamos que en el momento de desorden es que Gran Bretaña imagina un nuevo lugar en el sistema mundial, y donde ellos imaginan que la City de Londres, por supuesto, con su poder financiero,
con el poder histórico que Gran Bretaña tiene y siendo conscientes que el peso militar es importante. Por eso es que vemos entre las conclusiones que Gran Bretaña acrecienta el gasto militar, no solo ahora, sino en la perspectiva de los próximos 4 años. El intento de incremento del presupuesto militar hasta el 2025 es cercano a los 19.000 millones de euros, intentando restablecer lo que era hacia la salida de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era la primera potencia militar y Gran Bretaña la segunda. Luego, claro, la Guerra Fría llevó a que la competencia sea Unión Soviética, Estados Unidos. Y con el tiempo Gran Bretaña mantuvo esa posición de segundo en la competencia militar, de presupuesto militar, de armamentos, de poderío naval, militar en términos generales, y en los últimos años lo perdió a manos de China. China ha crecido muy fuerte y también en el último tiempo Rusia. Por eso en el discurso actual de la política exterior de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pone en el centro la disputa contra Rusia. Digamos que en la hipótesis de conflicto está Rusia, y claro, atrás de Rusia está la alianza rusa-China, está la alianza de Rusia-China con Irán, y por lo tanto se va armando un cuadro de la geopolítica mundial donde Gran Bretaña pretende intervenir, sobre todo con la pérdida de peso relativo de Estados Unidos. Digo relativo porque Estados Unidos sigue teniendo peso económico, peso militar sobre todo, y más que nada un peso ideológico, cultural, que deviene de su papel en la disputa simbólica del escenario mundial, exacerbado con la expansión de las redes, los medios de comunicación en el tiempo. Por eso hay que mirarlo, la estrategia de Gran Bretaña en pleno proceso de desarrollo, porque claro, habrá que ver si tiene éxito, pero la expectativa del poder político británico es restablecer la capacidad de intervención de Gran Bretaña en el sistema mundial. ¿Solo de Gran Bretaña? Le hago esta pregunta, Julio, porque esta nueva estrategia que propone el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, podría estar muy bien alineada con la nueva estrategia de expansión de la OTAN. Bueno, no en vano, cuando se piensa en las Malvinas, no se habla tanto de una base militar británica, sino, correcto, es decir, es una base militar de la OTAN. Es importante porque el paso ahí, el paso bioceánico que hay en el sur de Argentina y de Chile, es muy importante a los efectos de la dominación de dos grandes océanos como es el Pacífico y el Atlántico, cuando la propia política exterior británica dice estamos orientándonos a el nuevo eje indo-asiático, indo-pacífico, porque también se van corriendo los ejes. Si antes el eje era Asia-Pacífico, ahora el eje es India-Pacífico. O sea que hay un reacomodamiento de la producción y circulación económica a nivel mundial y de los ejes que disputa en materia militar, las hipótesis de conflicto que se van desarrollando, y por eso hay que pensar estas estrategias que están atravesadas por cuestiones económicas, por supuesto, pero también políticas, porque muchos de los países que entran en alianza política e ideológica, no solo con Gran Bretaña, sino con Estados Unidos o incluso con Japón, tienen la contrapartida de que muchos de ellos, salvo la guerra explícita comercial de Estados Unidos con Gran Bretaña, hay muchos negocios económicos entre Europa y China,
entre Japón y China, e incluso entre Estados Unidos y China, más allá de la guerra comercial, de la guerra monetaria. Pero digamos que estas contradicciones que aparecen sobrevuelan en debates y en alianzas. Recordemos que en los instantes previos a la elección presidencial de Estados Unidos, el presidente Trump pedía a Europa no firmar un acuerdo con China para postergarlo después de las elecciones, para que se defina en función de la nueva hegemonía gubernamental de Estados Unidos. Sin embargo, Europa privilegió los vínculos económicos con China y eso desbarata la potenciación de un nuevo orden. Por eso yo insisto como tesis importante, principal, que hoy asistimos a un momento de desorden del sistema mundial. Incluso por el COVID-19, este debería ser un momento de cooperación internacional. No lo es. La política es de sálvese quien pueda. 10 países más poderosos del mundo concentran el grueso, acaparan el grueso de las vacunas que hay en circulación en el sistema mundial. Hay una especie de sálvese quien pueda asentado en el poder económico. Por eso hay un gran desorden. Y hay una búsqueda de un nuevo orden. Y en esa búsqueda del nuevo orden, digamos, cada uno de los países busca su ventaja comparativa, diferencial respecto de los demás. Y esto vale para todos. Pero como estamos hablando de Gran Bretaña y su estímulo al poder militar, incluso al poder nuclear, y su base estratégica en Malvinas, ponemos el acento en esta nueva política exterior de Gran Bretaña, que de alguna manera, si lo comparamos, el gobierno de Biden señala que quiere modificar mucho del legado de Trump, pero lo que hace es consolidar la política exterior injerencista de Estados Unidos y de sanciones. Sanciones, por ejemplo, a un conjunto de países, sanciones a Rusia, sanciones a China, a Irán, a Venezuela, a Cuba, donde comparten desde diversos escenarios Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, tratando de frenar cualquier presión para estructurar el orden mundial con una lógica que no sea la tradicional de Occidente, la histórica de la Gran Bretaña imperialista, la que le sucede del imperialismo estadounidense y la que pueda venir, porque la gran preocupación de que se restablezca una guerra fría es que la guerra fría expresaba en el imaginario de los pueblos la confrontación entre capitalismo y socialismo. Hoy no hay una confrontación cultural, ideológica entre capitalismo y socialismo. Por eso la ofensiva de capital en estos 50 años, desde las dictaduras militares del Cono Sur, desde la consolidación del conservadurismo británico, estadounidense, con Thatcher y Reagan, lo que se ha impuesto es una ofensiva contra los derechos de las trabajadoras, los trabajadores, de los pueblos, apuntar a la liberalización de la economía y la forma de la democracia occidental. Fíjense, yo lo mencioné al comienzo, Boris Johnson insiste que el mundo está transitando por la búsqueda de un nuevo orden, y ese nuevo orden tiene que basarse en la democracia occidental y el libre comercio en términos productivos, en términos económicos. O sea, nos está diciendo que no hay destino para la humanidad si no es en el marco del capitalismo. Por eso es hasta preventivo el accionar de la política exterior británica, la de la OTAN, por supuesto, desde el punto de vista militar, la de Estados Unidos, la de Europa, donde quiere generarse todas las condiciones para que el rumbo que se debata, en todo caso, sea de quién gobierna el capitalismo mundial. Pero con mucho cuidado de que no aparezca una idea fuerza, un objetivo estratégico, una articulación de las trabajadoras, los trabajadores y los pueblos del mundo
por un orden económico donde no prime ni la explotación ni el saqueo de los bienes comunes. Y vuelvo a decir, lo dicho hoy en el Día Internacional del Agua, que es un recurso estratégico demandado por la producción minera, por la producción petrolera. Digamos que todo aquello que hoy es base para la producción de bienes materiales tiene en el agua un insumo tan estratégico como históricamente ha sido el petróleo o el oro. El agua sigue siendo entonces la génesis y causa de disputas viejas y disputas por venir. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy interesante la clase de geopolítica y geoeconomía que usted tiene a bien brindarnos. Un gran abrazo, hasta la próxima. Un gusto, hasta cualquier momento. El doctor Julio Gambina. Y con las palabras del doctor ponemos punto final a la emisión de hoy. Cerramos el tablero geopolítico. A medida que se siguen distribuyendo las vacunas contra la COVID-19 por todo el mundo, los expertos han informado lo necesario que es comprender los efectos secundarios que se producen luego de aplicarlas. En su mayoría se relacionan a reacciones en el área de la inyección, así como otros síntomas similares a la gripe, sensación de cansancio, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones, resfriado, fiebre, entre otros. También es necesario entender que este tipo de reacciones son la respuesta inmunitaria normal que se manifiesta en el cuerpo tras la vacunación. Son una señal de que la vacuna está dando sus resultados. Generalmente, estos se presentan poco después de aplicarla y pueden durar de 1 a 2 días. Estos efectos secundarios son similares en todos los grupos de edad, pero algunos ensayos clínicos han demostrado que se pueden observar con mayor frecuencia en adultos más jóvenes. Sigamos manteniendo las medidas de higiene necesarias hasta encontrar una cura definitiva a este virus. La prevención es la clave. Y yo me quedo en el club de los corazones rotos. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Ser un trovador da negocio. El único negocio que da es para el corazón, para tus sentimientos. Creo que nosotros ya hacemos esto por necesidad. La necesidad de sacar de adentro una idea, un mensaje o una simple melodía, aunque no tenga nada lógico en el texto, pero que para nosotros a lo mejor significa mucho. Sesiones vagabundas. Adrián Verazaí. Si llegara a dudar. Sábado. Solo por Telesur. Un buen consejo. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la